Arrancamos fuerte, banda, y antes de que se me olviden, el 90% de los que ven mis videos todavía no está suscrito, así que si te late la F1 y quieres enterarte de todo sin filtro, ya sabes qué hacer. Hoy toca hablar de un tema que nos tiene a todos con un nudo en la garganta, Fernando Alonso y su épico pero frustrante fin de semana en Monza. Sí, hablamos del Gran Premio de Italia, un circuito que siempre te exige al máximo y que, esta vez, se convirtió en una pesadilla para el bicampeón asturiano. Para empezar, hay que poner en contexto lo que pasó. El AMR25, el coche de Aston Martin, venía mostrando ciertas limitaciones desde hace rato, sobre todo en velocidad punta. Y sí, sabemos que en F1 una diferencia de 10 km por hora no suena como mucho, pero créanme, en la pista se traduce en metros y segundos que Alonso, por más magia que haga, no puede recuperar solo con talento. Y hablando de magia, la clasificación fue otro ejemplo del nivel que todavía mantiene Fernando. Octavo en parrilla con un coche que literalmente se dejaba ganar metros frente a Ferrari y McLaren en recta. Aquí es donde muchos se preguntarán, ¿cómo logra este hombre meterse entre los 10 mejores con semejante déficit técnico? Pues con ingenio, experiencia y ese instinto que solo tienen los grandes. La carrera pintaba para ser un desafío, pero con esperanza. Tras una parada en boxes que fue prácticamente perfecta, Alonso se encontraba en séptima posición, logrando superar a varios rivales y dejando ver que, a pesar de las limitaciones del coche, él todavía puede marcar la diferencia. El problema es que en F1, como en la vida, las cosas raramente salen como uno espera. En la vuelta 25, en plena Ascari, uno de los tramos más técnicos de Monza, el coche simplemente dijo hasta aquí llegamos y la suspensión delantera derecha colapsó. Fernando apenas pudo mantener el control y tuvo que abandonar. Ese momento lo retrató perfectamente con su clásico "esto es increíble" por radio. Breve, directo y cargado de frustración, pero sin dramatismo innecesario. Y aquí es donde quiero que me digan qué opinan ustedes. ¿Creen que Alonso ha sido demasiado paciente con Aston Martin? Porque, hablando honestamente, este no es un abandono cualquiera. Es el quinto de la temporada, y no por errores de pilotaje, sino por fallos mecánicos que evidencian un problema estructural en el coche. Y si comparas esto con lo que hizo Fernando en 2005 con Renault, o incluso en 2012 con Ferrari, las diferencias son abismales. Antes, la consistencia del asturiano era de otro nivel. Ahora, la frustración se acumula en cada carrera. Lo interesante de todo esto no son solo los números. Son también las declaraciones posteriores de Alonso, que fueron francas y directas. Reconoció que son los más lentos en recta, que la clasificación fue prácticamente un milagro y que en carrera las debilidades del coche saldrían inevitablemente a la luz. Esto contrasta con lo que estamos acostumbrados a escuchar en la F1 moderna, donde muchas veces los pilotos suavizan la situación para no tensionar al equipo. Fernando no lo hizo. Dio la cara, habló claro y nos dejó ver la realidad que todos sospechábamos. Ahora, vamos a ponerle un poco de contexto técnico. En Monza, Ferrari y McLaren alcanzaban velocidades superiores a 350 km por hora. Alonso apenas lograba arañar los 349 km por hora en condiciones de mínima carga aerodinámica. A ojos de alguien que no entiende de F1, eso parece poca cosa, pero en la pista significa que antes de cada frenada Alonso perdía metros que difícilmente podía recuperar, y cualquier intento de adelantamiento se complicaba al máximo. Y sin embargo, ahí estaba, luchando vuelta tras vuelta, sacando el máximo de un coche que técnicamente no estaba a la altura. Lo que me sigue impresionando, y creo que a ustedes también, es la honestidad con la que admitió que montaron 3 juegos de neumáticos en Q1 pensando que quedarían eliminados. Sí, la situación era tan crítica que ni siquiera en la clasificación esperaban pasar a Q2, pero el talento de Fernando hizo posible lo imposible. Esta es la magia de Alonso, que en un coche limitado todavía logra demostrar su clase y experiencia. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo más seguirá Alonso tolerando este nivel de inconsistencia de Aston Martin? Porque un piloto de 44 años, bicampeón del mundo, todavía tiene hambre de competir y de ganar, pero cada abandono desgasta. La paciencia tiene un límite, y por lo que vimos en Monza, cada falla refuerza la duda sobre si el proyecto actual tiene lo que se necesita para mantener a Fernando contento y motivado. Sigamos entonces. Lo que pasó en Monza no fue casualidad, ni un simple golpe de mala suerte.
Si revisamos los datos de telemetría, queda clarísimo que Aston Martin llegó tarde con sus actualizaciones y, cuando lo hizo, fueron mínimas comparadas con lo que sus rivales ya tenían. Mientras McLaren y Ferrari habían desarrollado paquetes completos que les permitían pelear en recta y curva, Aston Martin apenas metió unos retoques en el alerón delantero y algunos canales de flujo de aire. La idea era reducir drag y mejorar velocidad punta, pero en la práctica, seguimos viendo un coche limitado y frágil. Y ahí es donde entra Fernando, porque él es el tipo de piloto que puede sacar milagros incluso de los autos más flojos. La forma en que metió el AMR25 en Q3 es una prueba clara de su talento. Con un coche que en teoría debería haber quedado eliminado en Q1, logró superar a varios competidores y colocarse octavo en parrilla. ¿Cuánto del mérito fue suyo y cuánto del déficit técnico del coche lo hizo lucir más que de costumbre? La respuesta es sencilla, todo el mérito es de Alonso. Pero no todo es gloria, la realidad es dura. El abandono en Ascari fue un recordatorio brutal de que la paciencia de Fernando tiene un límite. Vimos al asturiano pelear por cada metro en la chicane, apoyándose en los bordillos, intentando mantener la línea más rápida posible. Y aún así, el coche traicionó, la suspensión colapsó y Alonso quedó fuera de la carrera. Ese momento, más que frustrante, es simbólico. Representa la temporada completa de Aston Martin, promesas, expectativas y finalmente decepciones. Hablemos un poco de la filosofía del equipo. Bajo la dirección de Andy Covell, Aston Martin ha optado por un enfoque conservador. Prefieren analizar cada detalle y tomar decisiones tardías en lugar de arriesgarse a innovar. Esto en F1 es un lujo que pocos equipos pueden permitirse. La diferencia entre llegar primero con una solución y llegar tarde puede significar meses de desventaja en desarrollo, y eso es justo lo que vemos este año, un coche que siempre va un paso detrás de sus rivales. Y sí, podemos echarle la culpa al motor Mercedes compartido con McLaren, pero la realidad es que el problema va mucho más allá. El chasis, la aerodinámica y la necesidad de compensar con más ala de la necesaria generan un círculo vicioso. Para ganar estabilidad sacrifican velocidad, y para ganar velocidad destruyen los neumáticos. No hay equilibrio, y eso es un drama técnico que afecta directamente a Alonso. Él tiene la experiencia para manejarlo, sí, pero incluso su clase tiene límites. Un detalle interesante es cómo el equipo intentó ajustar la inclinación del coche para liberar velocidad sin perder apoyo en la frenada. Un movimiento desesperado, dirían algunos. Pero estos ajustes extremos generaron inestabilidad en curvas de media velocidad y problemas de subviraje al entrar en chicanes. En un circuito como Monza, donde cada fracción de segundo cuenta, esos problemas se pagan caro. Y la suspensión que falló en Ascari no es un accidente menor, es la consecuencia directa de un diseño que no permite equilibrio real entre velocidad y fiabilidad. Si ponemos todo junto, el AMR25 vive en el gris, no es el más rápido en curva, ni en recta, ni tampoco es el más fiable en carrera. Simplemente sobrevive. Y sobrevivir en Fórmula 1 no es suficiente, especialmente cuando tienes a un bicampeón como Fernando Alonso al volante. El contraste entre su talento y las limitaciones del coche es lo que hace esta temporada tan frustrante de seguir. Monza, más que una carrera, fue un reflejo de todo un año lleno de frustraciones condensadas en unos segundos de drama. Ahora, banda, quiero que me digan, ¿creen que Aston Martin está subestimando la importancia de tener un coche confiable? Porque lo que vimos en Monza no es un caso aislado, sino un patrón repetido. Déficit en recta, desgaste prematuro de neumáticos, fallos mecánicos críticos, cada semana hay un episodio similar. Y mientras los rivales suman puntos, Alonso lucha no solo con el coche, sino también con la desesperación de ver cómo el talento y la experiencia no se reflejan en los resultados. Otro punto que me parece relevante, las declaraciones de Alonso después de la carrera. Él no buscó suavizar la situación ni poner excusas. Reconoció que sabían que sufrirían, que eran los más lentos en recta y que la clasificación fue prácticamente un milagro. Esa sinceridad brutal es refrescante en un mundo donde las entrevistas suelen ser corporativas y poco reveladoras. Alonso habla claro, sin rodeos, y eso nos deja ver la verdadera magnitud del problema en Aston Martin. Si nos ponemos a comparar con temporadas pasadas, la diferencia es abismal. En 2005 con Renault, Fernando completó toda la temporada sin un solo abandono.
En 2012 con Ferrari, solo se retiró 2 veces, y aún así luchó hasta la última carrera. Ahora, con 44 años, sigue siendo competitivo, pero los fallos mecánicos le han arrebatado más de 1/3 de las oportunidades de sumar puntos en lo que va del año. Eso no solo afecta al campeonato, también erosiona la confianza del piloto y la percepción de la escudería frente a otros equipos y patrocinadores. Y aquí les lanzo otra pregunta a ustedes. ¿Creen que Alonso debería replantearse su futuro si este patrón de fallas continúa? Porque hablamos de un bicampeón mundial, de un piloto que todavía puede marcar la diferencia en cualquier coche, pero que necesita un mínimo de fiabilidad para que su talento se vea reflejado en resultados. No es exageración, es puro sentido común de F1. Llegamos al cierre de este análisis, pero ojo, porque lo que pasó en Monza no es simplemente un capítulo más de la temporada, es una radiografía completa de lo que significa ser Fernando Alonso en la Fórmula 1 moderna, lidiando con un coche que, en teoría, debería competir por puntos de forma regular y en la práctica lo obliga a luchar contra problemas estructurales que no se resuelven de un día para otro. Y antes de entrar en materia, quiero recordarles algo. Si les gusta enterarse de la F1 sin filtros, analizar los datos y ver la realidad detrás de los titulares, denle like al video, suscríbanse y dejen su comentario. Vamos a discutirlo todo, porque la pasión por este deporte se vive más cuando se comparte, y no hay mejor forma de hacerlo que interactuando. Ahora sí, hablemos de Monza y de cómo la telemetría refleja lo que ya intuíamos. Ferrari y McLaren no solo superaban al AMR25 en velocidad punta, sino que lo hacían con una consistencia que Alonso no podía igualar a pesar de su talento. 350 km/h frente a 349 puede sonar a mínima diferencia, pero en Monza cada km/h perdido se traduce en metros que, en una carrera, pueden decidir adelantamientos, estrategias de boxes y hasta posiciones de podio. Y sí, Fernando logra con ingenio lo que otros no podrían: meterse en Q3, colarse entre los mejores y demostrar que, incluso con un coche limitado, él sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla. Pero aquí viene la parte más dura. La suspensión delantera derecha falló en Ascari. Ese fallo no es un accidente, no es mala suerte, es un síntoma claro de un proyecto que no ha logrado resolver su déficit de fiabilidad. Fernando lo dijo sin rodeos: esto es increíble. Breve, conciso y devastador. No era enojo, era resignación. Es el grito de un piloto que ha visto demasiadas veces cómo su esfuerzo y talento no se reflejan en resultados por causas ajenas a él. Y esto nos deja pensando: ¿cuánto tiempo más puede un piloto como Alonso tolerar esto? Si revisamos la historia de Fernando, sus temporadas de consistencia fueron impresionantes. 2005 con Renault, sin un solo abandono. 2012 con Ferrari, solo 2 retiros y luchando hasta la última carrera por el campeonato. Comparado con 2025, es un retroceso dramático. No estamos hablando de errores de pilotaje ni de falta de motivación. Hablamos de un bicampeón mundial luchando contra la limitación técnica de su propio coche. Y eso, banda, no es cualquier cosa. Eso es frustración concentrada en un solo hombre capaz de marcar la diferencia en cualquier máquina que tenga a su disposición. La filosofía de Aston Martin también merece un análisis. Bajo la dirección de Andy Covell, el equipo ha optado por un enfoque conservador, retrasando actualizaciones y tomando decisiones técnicas con cautela extrema. En F1, esto es un lujo peligroso. Llegar tarde con soluciones significa perder meses de desarrollo, y en un deporte donde cada décima cuenta, esas decisiones tardías se pagan caro. Mientras Red Bull, Ferrari y McLaren avanzan con paquetes completos, Aston Martin apenas ha podido introducir retoques mínimos en aerodinámica y chasis. Resultado: un coche que vive en el gris, que sobrevive, pero que no compite. Y esto impacta directamente en Alonso. Su talento puede compensar ciertas limitaciones, pero incluso él tiene un límite de paciencia y capacidad de adaptación. Otra dimensión a considerar es la gestión de neumáticos y aerodinámica. Para ganar estabilidad, Aston Martin carga el coche de ala. Para mejorar velocidad, destruye neumáticos. No hay equilibrio, y eso genera un círculo vicioso que Fernando debe manejar con maestría cada vuelta. Los ajustes extremos de inclinación del coche para liberar velocidad sin perder apoyo en frenadas solo han provocado inestabilidad en curvas de media velocidad y subviraje en chicanes. En Monza,
Un circuito que exige precisión milimétrica, esos defectos cuestan segundos valiosísimos y minan la confianza del piloto. La consecuencia es clara. Cada abandono erosiona la confianza de Alonso en su coche y en el proyecto del equipo, y no podemos subestimarlo. Ahora, hablemos de lo que significan estas declaraciones públicas de Alonso. En lugar de suavizar la situación con discursos corporativos o justificaciones, él habló con brutal sinceridad. Reconoció que eran los más lentos en recta, que la clasificación fue un milagro y que las debilidades del coche eran evidentes desde el principio. Esa honestidad es refrescante, especialmente en un deporte donde los pilotos suelen medir cada palabra para no tensionar al equipo ni a los patrocinadores. Alonso, en cambio, nos muestra la realidad tal cual es: un coche que promete, pero no cumple, un equipo que necesita reaccionar, pero parece ir a paso lento, y un piloto que sigue dando todo, aunque la maquinaria no esté a la altura. Monza también nos recuerda la importancia del tiempo en F1. La diferencia entre actualizar a tiempo y hacerlo tarde no se mide en semanas, sino en meses de ventaja perdida en desarrollo. Mientras McLaren lanzó su paquete aerodinámico en Miami y siguió sumando podios, Aston Martin llegó a Emilia-Romagna con una actualización mínima y tardía. El resultado: impacto limitado, déficit persistente en velocidad punta y más frustración para Alonso. La metáfora es sencilla. Mientras los rivales corren una maratón con cada paso contando, Aston Martin decidió detenerse a atarse los cordones. Y aquí viene lo más doloroso para un piloto del nivel de Fernando. No es un coche pequeño o de un equipo sin ambición. Es un proyecto que prometía pelear en la zona media-alta y, hasta ahora, ha entregado un rendimiento inconsistente y falto de fiabilidad. El AMR25 es un coche que sobrevive, pero sobrevivir no es suficiente. Necesita competir, necesita ser consistente y, sobre todo, necesita respetar la grandeza de un piloto que aún puede marcar la diferencia. La comparación con temporadas pasadas nos deja reflexionar. Fernando ha logrado cosas que pocos podrían replicar. Ganar campeonatos con Renault, pelear hasta la última carrera con Ferrari, desafiar a jóvenes talentos y aún mantenerse competitivo con 44 años. Pero la Fórmula 1 moderna castiga sin piedad a los que llegan tarde y premia a los que innovan y toman riesgos. Monza evidenció que Aston Martin sigue en el gris, y que Alonso debe enfrentar esta realidad vuelta tras vuelta, con un nivel de frustración que pocos pilotos tendrían la fortaleza de manejar. Y aquí les lanzo otra pregunta directa a la banda. Si fueran Alonso, ¿seguirían en un proyecto así? Porque hablamos de un bicampeón mundial que todavía puede entregar actuaciones magistrales, pero que depende de un coche que muchas veces le falla en los momentos más críticos. Es un dilema que va más allá de la F1. Paciencia versus talento, confianza versus realidad, experiencia versus limitaciones mecánicas. En conclusión, Monza 2025 no fue simplemente una carrera, fue un espejo de la temporada completa de Fernando Alonso. Una clasificación milagrosa, un ritmo competitivo limitado por el coche y un abandono que refleja los problemas estructurales de Aston Martin. Pero también fue una lección de resiliencia, talento y honestidad. Alonso demostró que, incluso cuando las condiciones no son las ideales, su clase sigue intacta y su capacidad para sacar lo mejor de cualquier situación es extraordinaria. Para cerrar con broche de oro, quiero invitarlos a que sigan participando. Denle like, comenten qué opinan sobre la situación de Alonso y Aston Martin, y no olviden suscribirse para no perderse análisis como este. La F1 es pasión, estrategia y emoción, y aquí vamos a seguir desmenuzando cada detalle, siempre con el ojo puesto en los grandes protagonistas, porque pilotos como Fernando Alonso merecen todo nuestro respeto y atención. Al final, lo que nos deja Monza no es solo un abandono más en la estadística, sino un recordatorio de que incluso los mejores pueden ser limitados por circunstancias ajenas a ellos. Y mientras algunos celebran resultados y podios, nosotros seguimos admirando a un piloto que, a sus 44 años, sigue siendo capaz de marcar la diferencia en cualquier pista, con cualquier coche, siempre y cuando éste no lo traicione.